Amigos televidentes, estamos de regreso otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En este último bloque queremos tratar con el colega Luis Gómez Nina algunas terminologías que se utilizan en el mercado de valores, pero sobre todo ver con Luis el desarrollo y el empuje que ha tenido el mercado de valores a través de la salida a bolsas de varias empresas en República Dominicana. Luis, ¿qué significa instrumentos de renta fija, renta variables, instrumentos de deuda, instrumentos de capital? Ok, bien. Es sumamente interesante esta parte porque en el mercado de valores se cotizan, como dijimos, bienes mobiliarios, o sea, títulos que en una primera etapa se llamaban papeles comerciales simplemente. Hasta el año 88, como dijimos, y entre el 88 y el año 2000, muchas empresas utilizaban los bancos para ciertos préstamos, pero cuando tenían necesidad de capital de trabajo, emitían papeles comerciales. Y no calificaban o no le interesaba. O estaba la tasa muy alta. Aplicar en el mercado del dinero, que son los intermediarios financieros. Entonces acudían a personas y a empresas que le prestaban dinero. Eso entonces se hacían pagarés notariales y se creó un instrumento que se llamó papeles comerciales. Y papeles comerciales eran pagarés, eran básicamente unos pagarés en el cual tú te comprometías a pagarme una tasa de interés durante un tiempo determinado. En este caso, una renta fija. Ese era un título de renta fija. Correcto. Ahora, la renta variable, estamos hablando de cuando el rendimiento del papel comercial, del bono, del contrato, el mutuo de valores, el sell buyback, que es lo que se conoce como una compra, una venta que yo te vendo un título, pero te lo tengo que recomprar. O en otra palabra, tú eres un puesto de bolsa, yo tengo la necesidad de liquidez y yo voy donde ti y te digo, mira, yo tengo un título. Es como un leaseback. Es un leaseback, exactamente. Entonces, en la terminología del mercado de valores le llaman un sell buyback. O sea, te vendo algo, pero te lo tengo que recomprar. La recompra que se hablaba aquí. Es la recompra. En términos prácticos, es la recompra. En términos prácticos, es la recompra. En el cual tú me das liquidez que yo necesito que en ahora. Términos inmobiliarios se llama la retroventa. La retroventa, exactamente. Entonces, pero pertenece ese término más al mercado inmobiliario. Pero eso mismo, traducido al mercado de capitales, básicamente se trata de esta manera. Entonces, un título de renta fija es un bono, es un certificado, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, en que dice que te ofrecen un título que cuando tú lo compras tiene una renta fija. Que es lo que ha estado haciendo el gobierno desde el 2003, colocando bonos. Bonos de lo que en Estados Unidos son bonos del Tesoro. Bonos del gobierno. Son los bonos o bonos públicos o gubernamentales. Con una renta fija, o sea, una tasa de interés fija o de rentabilidad. A vencimiento. Correcto. Entonces, en inglés hay una sigla que es YTM, que quiere decir yield de rendimiento, yield to maturity, quiere decir que es el rendimiento a vencimiento, en el cual tú puedes calcular tu tasa interna de retorno de ese flujo de caja. Porque tú hoy inviertes $1,000,000, te van a pagar un cupón, el término cupón en el mercado de capitales, ya que dijiste que quería que habláramos de terminología. El cupón son los intereses semestrales, trimestrales, que puede pagar un bono al beneficiario, en este caso al inversionista. Ese inversionista, entonces, se acostumbró desde el mercado de dinero en los bancos a colocar una cuenta de ahorro o un certificado financiero y recibir a cambio una tasa de interés. Los bancos, o sea, el mercado del dinero, los intermediarios financieros, lo que manejan son normalmente títulos de rentas fijas, no de renta variable. La renta variable la maneja el mercado de capitales. ¿Y por qué le llaman de capitales? Porque tú hablaste de instrumentos de patrimonio. Y ahí tenemos el grupo RICA. ¿Qué decide hacer? Si emite acciones ordinarias, o sea, que le dan derecho al inversionista a tomar un voto
en la Asamblea General de Accionistas, Sí. es una inversión directa en el patrimonio. Entonces, la acción que tú compras de esa manera se convierte en un instrumento de patrimonio. Ahora, en esta apertura, que es muy joven, no todos los inversionistas, como César Iglesias, deciden abrirse al mercado de valores desde el principio para dar derechos de voto en su asamblea, aunque no alcancen mayoría de acciones, porque eso se controla. O sea, tú puedes decir, bueno, yo voy a colocar acciones comunes, o sea, ordinarias con derecho a voto, de un porcentaje que no sea más Tengo del... entendido que César Iglesias colocó el 30% de su capital. Pero fíjate que Y conservan el representó 70%. unos 4.900 millones de Y la pesos. colocaron a unos 128 pesos en la primera, cuando la colocaron en el mercado primario, que de eso también tenemos que hablar. O sea que ahí... El título de renta variable se cotiza en el mercado de valores. En el caso de las 3 experiencias que tenemos, el Grupo Rica lo que hace es un fideicomiso. Aporta el 40% de las Correcto. acciones. O sea que ellos no, diríamos, pusieron a disposición la venta de las acciones del Grupo Rica, sino de que las acciones comunes, incrementaron, sino que aportaron el 40% de pasteurizadora Rica. a un fideicomiso. Entonces el fideicomiso es que va o que colocó esa Entonces, acción. el fideicomiso se constituye, emite acciones, que ahí entonces lo que tú estás comprando no es una acción directa, sino una acción indirecta, porque tú no tienes voz ni voto En lo que es la empresa per se. en la asamblea de accionistas de ellos. Sino el fideicomiso, en el fideicomiso, que es el que te va a representar en la asamblea. Exactamente. Entonces la fiducia fue Fiduciaria Universal la que estructuró ese fideicomiso, y a través entonces de puestos de bolsa se hace la comercialización de la cuota del fideicomiso, en el que decía inversión mínima 1.000 pesos, en el cual tú entonces, dependiendo a cómo fueran las cuotas individuales, tú tenías que invertir por lo menos 1.000 pesos para hacer una inversión mínima. Si la cuota estaban a 150, entonces tú comprabas tantas cuotas o alícuotas de esa cuota, como tal. El caso de César Iglesias, sin embargo, fue sumamente interesante y mucho más agresivo, lo que lo hace todavía más transparente para todos los propósitos. No, y pudiéramos decir, Luis, que esa fue quizás la primera colocación de acciones en el mercado. De acciones en el cual un inversionista va a la bolsa de valores y puede perfectamente comprar una acción. Esas acciones se estuvieron vendiendo en 155, 160, 165 en el mercado secundario. Aunque, vamos a aclarar Luis, eso un poco. Las administradoras de fondos de pensiones adquirieron el 70% de esa colocación. Sí, hubo una parte en ese sentido. Fíjense, los fondos de pensiones manejan lo que el público conoce por las retenciones de nómina, la CCI, que son las cuentas de capitalización individual. Quiere decir que todo trabajador, a partir de la emisión de la ley 8701, aporta de su nómina un 2% a su fondo de pensión. Entonces, el empleador tiene que aportar el 7% para la AFP y un 7% para el seguro familiar de salud. Pero también el patrón tiene que pagar únicamente a su cabeza el 1.30 para la ARL, que es los administradores de riesgo laboral. Administradores de riesgo laboral. Entonces, con ese tinglado, por cada peso que un empresario le paga a una persona, le está creando una cuenta de ahorro en la AFP. Es una cuenta de ahorro forzada, donde él tiene que aportar alrededor de un 2% y el empleador un 7%. Al cabo de tú tener... aporta un 2.87, exactamente. 2.87. Y va directamente a la cuenta el 2%, como usted plantea. Exactamente. No, a la CCI van ambos aportes. Entonces, cuando la persona llega a su límite de cotización, que tiene 60, 65 años, y ya tiene el número de cotización y figura igualito que el Seguro Social en los Estados Unidos, entonces la persona tiene derecho a recibir una pensión vitalicia hasta el día que muere. Luis, pero podemos decir que, partiendo de que la República Dominicana tiene 70 años, utilizando lo que son los mercados de valores o mercados financieros, ahora en el 2023, decir que apenas al día de hoy solamente 3 empresas
han puesto a disposición sus instrumentos, en este caso de capital, de renta variable, aunque la forma en que está estructurado, según yo puedo interpretar, Luis, la última colocación del Banco Promérica es de renta fija. ¿Por qué? Porque ellos ponen a disposición lo que son las acciones preferentes y generalmente, usted que es un experto en esos temas, las acciones preferentes tienen una rentabilidad fija. Bien, es interesante, el caso de Promérica lo hicieron, no emitieron acciones comunes como la de César Iglesias. También se fueron por la vía del fideicomiso que hizo Rica. Lo que ellos decidieron fue una oferta pública de valores, o sea, lo que se llama una OPV, oferta pública de valores, de acciones preferentes, y tienen una base de un rendimiento de un 6%. Que inclusive, Luis, más un porcentaje. Habría que ver también lo que usted decía ahorita, si esos adquirientes de esas acciones preferentes tienen participación en las decisiones. No, el que tiene acciones preferentes, en ese caso ellos fueron bien enfáticos. Lo que hicieron fue que colocaron acciones preferentes que no tienen derecho a voto en la asamblea de accionistas, a diferencia de una acción común u ordinaria como la de César Iglesias. O sea que estamos hablando de que realmente, excepto César Iglesias, las tres empresas que han salido a bolsa, primero Grupo Rica, lo hizo a través de un fideicomiso, ¿verdad? Y ahora el Banco Promérica hace su colocación de sus acciones bajo lo que es unas acciones especializadas o acciones preferentes. ¿Cómo ve usted el futuro del mercado de valores? ¿Entiende usted que más empresas se van a motivar para seguir colocando sus acciones en este mercado? Sí, definitivamente va a ser un estímulo el hecho de que ya un banco, que inclusive un banco que tiene su origen en países de Centroamérica, haya hecho la primera oferta pública de valor en el mercado de capitales. Los bancos más grandes del país, que son los bancos líderes, entiéndase Banco de Reserva, Popular, BHD, el Scotia. Aunque ellos participan en el mercado, pero a través de bonos de renta fija. Sí, claro, tienen instrumentos de renta fija. Están, por ejemplo, para no dejarlo de mencionar, los fondos de inversión que manejan la SAFI, que son las sociedades administradoras de fondos de inversión. Están la fiducia, como la que utilizó Rica. Entonces están los puestos de bolsa, que son alrededor de 16 o 17 puestos de bolsa autorizados por el regulador. Entonces, no hemos mencionado a Cebaldón, que es un participante sumamente importante. Cuando usted va a transar en el mercado de capital, en el mercado de valores, usted tiene que tener una cuenta de corretaje. Si no tiene esa cuenta de corretaje, no puede tener la posibilidad de comprar un instrumento financiero a nombre suyo, porque no se lo van a vender. Luis. Lo primero que hace un puesto de bolsa es decirle, usted quiere invertir, lo primero que tiene que hacer, abre una cuenta de corretaje. Luis, y después que la tiene es cuando puede comenzar a transar. Vemos que el programa y el espacio que tenemos ha quedado corto para este tema del mercado de valores, que es sumamente interesante. Así que lo vamos a comprometer para que usted en una próxima ocasión vuelva a ampliar este tema. Así que, amigos televidentes, hemos llegado al final de este su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Nos vemos la próxima semana. Feliz tarde.